Ahí sí. Ya nos pusimos a grabar la clase, así que partimos. Ok. Ya. Y mi transparencia está acá. Y partimos. Va. Esta cosa no quiere partir. Ahí partimos. Perfecto. Ya. Ok. Como les dije, lo que vamos a analizar hoy día... José, ¿qué pasa? ¿Una pregunta? Ya. Ok. Como les dije... a ver, el tema de la recursividad no es algo nuevo, es algo que existe, de hecho existe incluso en el arte, ¿okay? Hay una litografía donde se muestra una paradoja donde una mano no existiría sin la otra, ¿de acuerdo? Lo interesante de la recursividad es verlo a nivel de los fractales. Los fractales son una aplicación de la recursividad y tiene elementos que son súper interesantes, son súper entretenidos, y uno de ellos tiene que ver con los árboles. ¿Okay? Los árboles son un elemento que se puede construir o expresar de forma recursiva. ¿Ya? Y básicamente un árbol es una rama, ¿y qué es una rama? Bueno, es una rama donde salen dos ramas, y uno esto lo puede repetir n veces, y en realidad lo que tengo es una rama donde salen dos ramas, y así sigue. Lo interesante de esto, de esta definición o de esta forma de expresar cómo es un árbol, es el tema del término. Cuando yo termino de construir mi árbol, y es que en algún momento yo digo, bueno, y ahora es una hoja. ¿Ok? Eso es importante, ¿ok? Entonces, el hecho de que uno pueda encontrar en esta recursividad una forma de determinar es lo que vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar nosotros en la clase, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar elementos que nos permitan terminar con cosas que se repiten una y otra vez, ¿ok? Em, de hecho, si uno ve la recursión, la toman de forma muy humorística. Hay muchas formas de verla. De hecho, hay glosarios. Si uno revisa ciertos glosarios de ciertos libros, dice, cuando quiere entender recursión, dice que había recursión. ¿Ok? También hay explicaciones rápidas, hay acronismos, ¿okay? Como PHP, Hypertext Processor. ¿Okay? GNU también es un acronismo recursivo. Y por supuesto, está la regla de mi casa, donde dice que, falta un pedazo de la regla de la casa. No se ve entera. No se ve entera, por alguna razón no se ve entera. A ver, ¿por qué no se ve entera? Ya sé por qué no se ve entera. Un segundo. La regla 1 dice, el mamá siempre tiene la razón, y la regla 2 dice, leer la regla 1. ¿Okay? Eso es algo que hay en la regla de mi casa. Ya. Lo interesante es que, ¿cómo se ve la recursión? La recursión, por lo menos a nivel de cualquier elemento que uno quiera construir de forma recursiva, sí tiene que ver de dos formas. ¿Ok? Primero, uno tiene que encontrar un caso base, un caso que no requiere recursión. ¿Ya? Voy a estar hablando chino, pero lo van a entender. Básicamente, el caso base es como el árbol. Cuando yo tenía el árbol, el caso base son las hojas. Es decir, en un momento uno encuentra las hojas y la hoja uno establece que ya no requiere recursión. ¿Ya? Así que con eso uno está al otro lado. ¿Ya? Y después hay que establecer un conjunto de reglas que a uno lo llevan al caso base. ¿Ya? Uno trata de ir disminuyendo este conjunto de reglas que tienden a irse al caso base. ¿Ya? Voy a explicarlo de manera muy sencilla a través de algo que todos ustedes conocen. ¿Ok? Y tiene que ver con 2 elevado a n. ¿De acuerdo? 2 elevado a n se define simplemente como que 2 elevado a n es 2 por 2 elevado a n menos 1. ¿Ok? Esa es la definición. ¿Ya? Ahí está. 2 elevado a n es 2 por 2 elevado a n menos 1. Y se acabó. Ya está listo. ¿De acuerdo? Pero hay un caso base. Y el caso base es que 2 elevado a 0 vale 1. ¿Ya? A propósito, por si alguien bajó la clase, yo cambié la clase anoche, hice algunas modificaciones, son modificaciones mínimas, pero hay una nueva versión de la clase, por si acaso. Ya, entonces lo que yo tengo ahora es que si yo quiero calcular 2 elevado a, n, a la n, lo que tengo que calcular es 2 elevado a n menos 1, ¿ok? Salvo para cuando cuando llegamos a 2 elevado a 0, ¿ok? 2 elevado a 0 es el caso base y eso vale 1, ¿ya?
Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo quiero calcular 2 elevado a 3. Bueno, 2 elevado a 3 yo aplico la regla. La regla dice que 2 elevado a 3 es 2 por 2 elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Así que en realidad 2 elevado a 3 lo escribo acá, le digo que 2 por 2 elevado a 2. ¿Ya? Y está listo, hemos resuelto 2 elevado a 3, pero en realidad para poder resolver 2 elevado a 3 hay que resolver 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Entonces, como quiero resolver 2 elevado a 2, lo que yo digo, bueno, 2 elevado a 2 tengo que volver a aplicar la regla y ahí está. Entonces, vuelvo a aplicar la regla de 2 elevado a 2. Y ahora 2 elevado a 2 es 2 por 2 elevado a 1. ¿De acuerdo? Estoy aplicando la misma regla. ¿Ok? Y ya está aquí y ya tengo resuelto 2 elevado a 2. ¿Ok? 2 elevado a 2 es 2 por 2 elevado a 1, pero 2 elevado a 1 no ha sido resuelto. ¿De acuerdo? Como no ha sido resuelto, tengo que resolver 2 elevado a 1, entonces vuelvo a ver la definición y determino, 2 elevado a 1 es, perdón, 2 elevado a 1 es 2 por 2 elevado a 0. Ahora, 2 elevado a 0 sí es conocido, es un valor, existe, ¿de acuerdo? Y vale 1, y está acá, ¿ok? Está en la definición y ahí está. Así que estamos al otro lado, ¿ya? Tenemos que 2 elevado a 1 está definido, tiene un valor, vale 1, así que ahora ya podemos resolver la expresión que nos acaban de dar, ¿de acuerdo? Entonces, dado que ya conocemos 2 elevado a 0, ya podemos empezar a resolver todo hacia abajo, y ahora sí podemos hacer 2 por 1 queda 2, ¿de acuerdo? Y ahora 2 por 2 queda 4, y por supuesto 2 por 4 queda 8, y hemos resuelto matemáticamente el problema, ¿de acuerdo? Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Profe, el ¿Sí? caso base siempre tiene que ir como, al principio, o sea, tiene que ser menor que el otro número, no puede ir como después, como cerca del final o cosas así. El caso base va a depender de cada problema, ¿de acuerdo? En un comienzo van a ser problemas como los que acabas de señalar. El caso base va al comienzo, como tú te acabas de dar cuenta, ¿ya? Van a ser cuando uno tiende a 1, tiende a 0 o algo así. Pero después nos vamos a ir dando cuenta que otras expresiones, el caso base no es tan claro, ¿ok? Como tú dices, se requiere un poquito más de refinamiento, quizás sea al final o algo así, pero eso lo vamos a aprender a medida que avanzamos, ¿de acuerdo? Por lo general, para los elementos que vamos a necesitar, casos bases son relativamente sencillos de encontrar, ¿eh? No es nada complicado del otro mundo. ¿Ok? ¿Más preguntas? Ya. Entonces, ya resolvimos 2 elevado a n. Estamos resueltos con 2 elevado a n y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es salir del mundo de las matemáticas y nos tenemos que ir entonces al mundo al mundo de la computación, ¿de acuerdo? Que aquí lo resolvimos desde el punto de vista de las matemáticas. Ok, entonces vamos al caso entonces de la computación, y la computación lo que yo voy a hacer es escribir una función. La función se llama potencia 2. ¿Qué recibe potencia 2? Bueno, potencia 2 recibe un número, por ejemplo 3, y me retorna 8. ¿Por qué 8? Porque es 2 elevado a 3, que eso da 8, y si me da 0, si le doy un 0, entonces retorna 1, y esto tiene que ver con la definición de 2 elevado a n, ¿de acuerdo? Y está listo. Entonces aquí ya tenemos la definición de la función potencia 2, que recibe un exponente, y estamos al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es resolver esta expresión matemática de 2 elevado a n, pero desde el punto de vista de la computación, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tomar el caso base y lo vamos a resolver al tiro, ¿ok? ¿Y qué decía el caso base? Bueno, el caso base decía que cuando 2 elevado a 0, cuando el exponente fuera 0, entonces esto tiene que retornar 1. Eso es lo que vale, ¿ok? Y eso es lo que hacemos. Entonces pregunto, ¿el exponente vale 0? Y me dice, sí, si vale 0, entonces por favor retorne 1. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ya, ¿todo claro? Ya, entonces hagámoslo complicado. Entonces, lo vamos a hacer complicado, y la parte complicada es esta de ahí. Digo, ok, y si no es 0, bueno, si no es 0, entonces utilizamos la expresión que está acá abajo. ¿De acuerdo? Esta expresión que está acá abajo, y la expresión de abajo dice, ok, va a ser 2, ahí está 2. ¿Y qué nos falta resolver? Bueno, nos falta resolver el resto, y el resto es la potencia 2 por el exponente menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que yo tengo en este momento es que ahora he cambiado, y ahora el exponente
ahora va a ser el exponente menos 1. ¿Ok? ¿Se entiende? Y está resuelto. Les cuento que está resuelta, está Profe, lista la función. Dime, vamos, partan. sí, es que, o sea, en el if va como el caso base entonces y en el else es como la regla como general para el resto de los números. La mayoría de las veces es así, exactamente. La mayoría de las veces es así. ¿De acuerdo? Y Después tiene vamos a que ir. ser con Perdón. doble igual porque está como haciendo la comparación, pues, ¿no? Sí, súper, súper. Doble igual porque está Eso, haciendo comparación. Muy bien. gracias. ¿Más preguntas? Profe, Sí. que igual es como raro ver como la función dentro de la función misma, ¿no? En el Sí. else. Es súper raro y es súper poco creíble. Incluso hasta el profe puede estar mintiendo. ¿Ok? Lo voy a explicar de otra forma para que te quede claro. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Yo creo que la mitad la mitad no entendió, la otra mitad quería entender, pero después van a darse cuenta que aún le faltan algunas cosas. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos la idea, ¿ok? Entonces, hagámoslo de una forma que se pueda entender, ¿de acuerdo? Por supuesto, como toda función, esto requiere un test, pero después lo vamos a volver. Ya. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Okay. Analicemos el problema. Analicemos que esa es la función. La función dice yo quiero calcular la potencia con el exponente igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, el exponente vale 3, así que no es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que yo tengo que hacer, por supuesto, entonces resolver ese pedazo de ahí. Tengo que resolver este pedazo de acá, es el que vamos a llamar. Ya. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? ¿Okay? Y esto es en realidad lo que ocurre. ¿Ya? Cuando se da cuenta que está llamándose a sí misma, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el computador? El computador lo que hace es crear una función idéntica. Es decir, ocupa un espacio de memoria idéntico y lo crea. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hace el computador es duplicar la función. La vuelve a duplicar con el mismo nombre. ¿De acuerdo? Pero la diferencia es que ahora el exponente ya no vale 3, ahora vale 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí el exponente que acaba de recibir vale 2. Como vale 2, entonces hemos disminuido y nos vamos acercando al caso base. Y ahora tenemos que el exponente aquí vale 2 y 2 menos 1, entonces por supuesto esto vale 1. ¿De acuerdo? Y nuevamente esta función no ha sido resuelta y nuevamente tenemos la función potencia 2 que se autollama y como se autollama el computador crea otra función idéntica en forma automática y ahora el exponente vale 1. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo la misma función, ¿ok? En otro pedazo de memoria que tiene el exponente cuyo valor es 1. Entonces el valor es 1 y nuevamente tenemos que volver a utilizar la función, ¿ok? Y en la potencia, entonces ahora vuelve a ser llamada, solo que el exponente vale 1 menos 1, ahora vale 0. Y dado que vale 0, nos vamos entonces a la cuarta llamada y ¡tatán! Estamos ahí y el exponente vale 0. ¿Ok? Y listo, el exponente ahora vale 0. Y cuando el exponente vale 0, entonces sí tenemos solución. Y ahora dice que vale 1. ¿Ok? Ok, vamos viendo. ¿Se duplica hasta llegar al caso base? Sí. ¿Sigue con un ciclo hasta el caso base? Sí. ¿Es como una sucesión? Sí, exactamente. Todo hasta ahí, todo bien. ¿De acuerdo? Entonces ahora vale 1. Y ahora sí puedo retornar un valor. No estoy llamando nuevamente a la función. Ahora sí retorno un valor que vale 1. Así que lo retorno al que me llamó. Y ahora el 1 se retorna a quien llamó. ¿Okay? Entonces ahora potencia 2, es decir, esta expresión de acá, vale 1. ¿De acuerdo? Y ese 1 lo multiplico por 2. Así que esta función completa, toda la función, retorna 2. ¿De acuerdo? Y ahí está. Ahora retorna 2 porque hace la multiplicación. Y ahora esta función de acá, solo ese pedazo, vale 2. Y lo multiplico por 2. ¿De acuerdo? Así que ahora toda la función completa, toda esta función de acá, retorna 4. Y ahora, toda esta función de acá, solo ese pedacito de esta función de acá, esa es la función que acabo de llamar, vale 4. Lo multiplico por 2 y por supuesto, a multiplicarlo por 2, retorna 8. Y ya hemos terminado. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa si por alguna razón no puede volver al caso base? El computador se te cayó.
Ok, no es cierto que se quede pegado, es decir, en realidad, en el caso de Python, la versión 2.7, en esta versión no lo he probado, la recursión podía llegar a una profundidad de 999, ¿de acuerdo? Al llegar a la profundidad 1000 se caía, se detenía. Decía que no había más memoria y se detenía. ¿Ya? Así que solo podía iterar 999 veces, nada más. ¿Okay? En 3.0 lo pueden probar, hagan un loop y lo van a poder probar cuántas veces puede iterar. Yo no lo he hecho. ¿Preguntas? Entonces, potencia 2 de 1000 no sirve, en Python 2.7 no sirve. ¿Okay? Solo sirve hasta el 2 elevado a 999. ¿Okay? Ya. ¿Más preguntas? Aprovechen. Ok. Listo, ya entendieron, ya son expertos. ¿De acuerdo? Entonces, retornemos entonces a la función que habíamos escrito acá. Vamos acá. Entonces, en esta función, como habíamos dicho, entonces, si el exponente vale 0, retorna 1. Si no es 0, entonces tengo que volver a llamar a la función. ¿Ok? Y esto se hace n veces, y cada vez que llamo a la función, el exponente lo reduzco en 1. ¿Ya? Y estamos listos. ¿Ok? Y eso va ya haciendo una llamada circular de la función, pero el exponente se va reduciendo. ¿Ok? Se reduce, se reduce, se reduce. ¿Ya? Hasta que llegamos a la función final. ¿Ok? Y por supuesto, ojo que el test también va, esto no se quita y se llama de la misma forma. Uno llama sin ningún problema y puede hacer un test de las potencias sin ningún problema. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero si yo puedo ingresar un entero, ¿qué pasa si ingreso un negativo? Ahí nunca Se llega va a a caer. cero, ¿no? Se va a caer. ¿Te acuerdas? De hecho, lo vamos a resolver. Uno puede establecer que el número sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? O lo puedes programar. ¿De acuerdo? Puedes programar para que acepte también números negativos. ¿Ya? Ok. ¿Se entendió? Ya. Bien. Suponiendo que se entendió, vamos a revisar, ¿por qué no aparece? ¿Perdón? Ahí sí. X elevado a n. ¿Lo puede repetir? Claro, Gustavo. Claro que lo puedo repetir. Sin problema. Vamos al principio. Gustavo, ¿qué parte dónde te perdiste? Para ir retomando las cosas. Ya. Vamos a suponer que este pedazo lo entendieron. ¿De acuerdo? Que cuando yo quiero calcular 2 elevado a n, en realidad lo que tengo que hacer es calcular 2 por 2 elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo calcular 2 por 2 elevado a n menos 1. Y 2 elevado a n menos 1, por supuesto, es entonces 2 elevado a n menos 2 por 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y eso es lo que yo expresé matemáticamente acá. Esto de acá, lo que aparece aquí, esto es solo una expresión matemática. ¿De acuerdo? Que fue resuelta de forma recursiva. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos que llevar a una función. ¿De acuerdo? Para llevarlo a una función, tenemos que usar lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, voy y creo la función. La función tiene un nombre, se llama potencia 2, recibe un exponente, que es lo que yo quiero calcular, y cuando lo quiero calcular, entonces tengo que ahora empezar a hacer las mismas operaciones que acabo de definir. ¿Ok? ¿Cuáles son las operaciones que ya acabo de definir? Bueno, lo primero que dije es que el caso base vale 1 cuando el n, el exponente, vale 0. ¿De acuerdo? Ese es el caso base. Y eso es exactamente lo que acabo de decir acá. Digo, el exponente vale 0. Si el exponente vale 0, entonces retorno 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero hacer ahí. Y está listo. Y eso está resuelto. El caso base generalmente es muy sencillo de escribir. No requiere gran revisión el tema del caso base. ¿Ya? Y el otro caso, bueno, el otro caso lo escribo exactamente tal como está en la definición. ¿De acuerdo? Entonces digo que es 2 por, ahí está, 2 por, y después me dice, ok, ¿y qué dice la definición? Bueno, que si quiero calcular 2 elevado a n, es 2 elevado a 2 por 2 elevado a n menos 1, y eso es lo que acabo de escribir acá.
¿Ok? Ahí está el n-1. Ese es el n-1. ¿Ok? Y estoy llamando exactamente a la misma función. ¿Ya? Estoy llamando a la misma función. Solo que ahora el exponente lo he reducido. Lo reduje en 1. Ok, ¿y qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurre en el computador, cuando yo llamo a una función que tiene el mismo nombre, se crea exactamente la misma función. ¿De acuerdo? Pero lo que cambia son los argumentos. Ahora los argumentos, lo que va a recibir, o los parámetros que va a recibir la función, van a cambiar. ¿De acuerdo? Ya no van a ser los mismos parámetros. ¿Ya? Entonces, el parámetro que recibió acá era un 3. El valor de este exponente valía 3. ¿Ok? Y ahora lo que yo necesito es calcular el valor de 2 elevado a 3. Sabemos que no es 0. Por lo tanto, es 2 por, y resolvemos tenemos que resolver esta función de acá. Esa función de acá me dice que es la potencia con el exponente menos 1. El exponente valía 3, menos 1 es 2. Así que en realidad esta expresión que tengo acá adentro vale 2. Como vale 2, entonces lo que yo voy a hacer es, como les dije, el computador crea una función idéntica, con el mismo nombre, ¿okay? Con el mismo código, salvo que el valor de la variable ahora vale 2. ¿De acuerdo? Entonces, este exponente ahora vale 2. Aquí arriba valía 3, ahora vale 2. Vale 2. Como vale 2, entonces, por supuesto, no es igual a 0, así que nuevamente tengo que resolver esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Como estoy llamando a la misma función, el computador me crea automáticamente, sin que yo haga nada, una nueva función que se llama exactamente igual. ¿Ok? Pero ahora el exponente va a valer 1 porque va a ser el exponente menos 1 que inicialmente valía 2, menos 1 es 1 y ahora el exponente vale 1. Nuevamente el exponente no es igual a 0, así que vuelvo a tener que construir o llamar a una nueva función potencia 2. Y en ese caso ya tengo la función potencia 2 ahí creada. Ahora, el exponente que valía 1 le resto 1 vale 0, así que ahora a esta altura, aquí, el exponente vale 0. Como vale 0, entonces ese pedazo de código se va a ejecutar. Porque eso es verdad. Como es verdad, entonces voy a poder retornar el valor que aparece en este return, que es 1. Y ese valor que aparece en ese return es el que yo voy a retornar. Y ahora, efectivamente, retornó 1, pero ¿qué vale 1? Vale 1 la llamada. Y la llamada es potencia de 2 con exponente menos 1. ¿De acuerdo? Eso completo es lo que vale 1. Y esto se multiplica por el 2 que tengo acá. Entonces, 2 por 1 va a retornar 2 y eso es lo que retorna a quien lo llamó. ¿Y quién fue lo que lo llamó? Bueno, lo llamó esta función de acá. Esta función de acá fue la que recibió la llamada. Perdón, quien hizo la llamada. Así que esta función, potencia 2 con exponente menos 1, donde el exponente valía 3 menos 1 que es 2, recibe el valor y vale 2. Y eso se multiplica por el 2 que tengo acá. Al multiplicarse por el valor que tengo acá, entonces ahora eso retorna el valor 4. ¿A quién le retorna el valor 4? A quien lo llamó, que fue esta función de acá. Esta función de acá vale 4. Multiplicado por el 2 que tengo acá afuera, entonces toda esta expresión, la expresión completa que tengo acá, ¿ok? La expresión completa vale 8 y ese es el valor que yo termino retornando. ¡Tatán! Listo. ¿Algo más? Ya, hay preguntas en el chat. Entonces, para los negativos habría que agregar algo así como exponente por 2 más 1. Sí, podría ser. No es exactamente eso, pero podría ser. ¿Ya? Me faltó la potencia 2. Sí, te faltó la potencia, pero da lo mismo. Ok. ¿El in son enteros o son naturales? In son naturales. ¿Okay? Son enteros positivos y negativos, son todos. Okay. Ya, sigamos. Preguntas. ¿Se puede usar dos casos para... No entendí tu pregunta, Matías, de nuevo. No entendí tu pregunta. ¿Por qué el caso base debe ser hecho con números? No necesariamente esto es hecho con números. Lo hicimos con números porque aquí estamos resolviéndolo con números.
En caso que sea negativo, claro, efectivamente uno puede establecer dos tipos de condiciones. De hecho, voy a resolver un problema con dos condiciones. Lo vamos a ver un ratito más. ¿Ok? Vamos a partir primero con con una condición simple. ¿Ya? Después nos vamos a enredar la vida y nos vamos a tratar de resolver cosas un poquito más complicadas. ¿Ok? Ya, entonces, sigamos. ¡Tarán! Ya que entendieron, ya que son expertos, ¿cómo sería la recursión de x elevado a n? Okay, bueno, x elevado a n, ahora ya no estoy elevando todo elevado a n, ahora es x, un valor cualquiera. Es decir, ahora me están diciendo que tengo un número y tengo un exponente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la función? La función es exactamente la misma, salvo que ahora ya no es 2 elevado a n, ahora es cualquier número elevado a un cierto n. ¿Ok? Así que la función, si uno la compara y la revisa, de hecho lo voy a revisar de pedazo, esa es la función entero, lo veamos de pedacito. La función va a recibir un número, ahí está, y recibe el exponente. La función potencia, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si el exponente vale 0, nosotros sabemos que x elevado a 0 vale 1, así que está resuelto. Ese es el caso base. ¿Ya? Está listo el caso base. Ahora, si no vale 0, bueno, entonces lo que uno hace es volver a llamar a la potencia, vuelve a llamar a la función, le pasa el mismo número, porque el número no ha cambiado, pero el exponente lo reduce en 1. ¿De acuerdo? Ahí hemos reducido el exponente en 1. ¿Ya? Y eso lo multiplica por el número. ¿Ok? Y está listo. Está resuelto el problema. ¿Ya? Ahora, si volvemos al problema original, dice, el exponente es un número entero mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Recuerde que 0 elevado a 0 no está definido. ¿Ya? Nos estaban exigiendo que teníamos que controlar que 0 elevado a 0 no estuviese definido, porque tal como está escrita la función, si uno la mira acá, si el exponente vale 0 y resulta que el número que me pasaron también vale 0, pues estoy retornando 1 y eso no es correcto porque me acaban de decir que no está definido. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Lo vamos a analizar. Una cosa interesante en esta función. Si se dan cuenta, la función potencia es exactamente lo mismo que la función potencia de 2, salvo que aquí hemos cambiado el 2 por el valor número. ¿De acuerdo? Y el otro cambio que hay es que ahora la función potencia tiene dos variables y aquí antes tenía solo una. ¿De acuerdo? Ese es como el único cambio que hay. Ya. Ok, pero nos habían hecho una exigencia. Nos habían dicho que el número y el exponente no podían ser los dos igual a 0. ¿Okay? Y esto se escribe así. ¿Ok? Y ahí uno puede hacer válida una precondición. ¿Ok? Si me pasan un número igual a 0 y un exponente igual a 0, entonces el programa se cae. ¿De acuerdo? Porque yo les estoy exigiendo, para que yo pueda evaluar mi función, yo les estoy exigiendo que el número, si el número es igual a 0 y el exponente igual a 0, entonces, por supuesto, esto se va a caer. ¿Ya? Profe, aún no entiendo por qué le resta 1 al exponente. Ya, lo voy a resolver. ¿Qué más? ¿Para qué puede para que pueda llegar el caso le estoy respondiendo. María José, lo que ocurre es que, exactamente eso, lo que ocurre es que si yo no resto, el exponente, acá, no me estoy acercando a lo que caso base. Acuérdate de esto de acá. ¿Dónde estás tú? Acá. Acá. 2 elevado a 3, lo que yo tengo que hacer es restar el exponente. ¿Ok? Por eso tengo acá el n-1. Eso es lo que estoy escribiendo. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? en el anterior, si está con el enlace que le sale tinte 0, cuando llega al caso base no va a tirar error. No. Mira esto. ¿Dónde estás? Acá, estamos analizando no, ahí no. Ya. Supongamos que sea, ¿dónde está la cuestión? Ya. 2 elevado a 0. ¿De acuerdo? El exponente vale 0, ¿estás de acuerdo? Sí, Listo. ¿Pero el número vale 0? no. Listo, está resuelto. Ah, Entonces, esto es falso. ¿De acuerdo? Como esto es falso y tengo un not acá afuera, entonces sigue siendo verdadero, no hay ningún problema. yeah. ¿Ok?
Profe, ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? ya. Es que quería saber si hay alguna forma de poder mandar un mensaje después de que el hacer da error. Sí, sí lo hay. Pero no lo vamos a ver todavía. ¿De acuerdo? Hay una forma de Ya, atrapar el error, pero todavía no. ¿Ok? Mejor ok. de hacer cosas más sencillas todavía. ¿Ya? Bueno, Ok. Profe, ¿Sí? ¿cuántos assert se pueden poner? Todos los que quieras, de donde quieras. Todos los No hay que- ningún problema. Ah, ya. Ok. ¿Más preguntas? Ya. Ya que están hechos una roca, bueno, y ahí está la función completa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el láser, tenemos la realización de la recursividad y tenemos la función potencia con dos parámetros, ¿de acuerdo? Listo. Profe, Sí, dime. una pregunta que yo podría poner el assert ahí también como assert número distinto a cero and exponente distinto a cero, ¿no? Así sería como para no poner con not. No, tendría que ser número distinto de 0 or. No es un and. Ya. Ten cuidado. ¿De acuerdo? Tienes que negarlo todo. Profe, los comentarios dentro de una función deben ser identados. Por formalidad me refiero. Como se vea bonito. Cómo se vea bonito. ¿De acuerdo? Yo lo hago identado para que se vea bonito. Nada más. ¿Ok? Para que no quede todo desordenado. Profe, ¿Sí? es que me surgió una duda en la tarea. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener una receta para como que sea válida? Está en el apunte. La receta de diseño tiene que tener el contrato, tiene que tener una explicación, tiene que tener un ejemplo, tiene que tener un test. Son los 4 elementos que están exigidos. Revisa el apunte y revisa la clase. Está dicho. ¿De acuerdo? Profe, los comentarios dentro de una función de... ya, ¿eso lo vimos? Ok, estamos. Ya, ¿más preguntas? Arreviéntanse. Vamos, aprovechen de preguntar. Sí, profe, yo tengo la pregunta para ese mismo hacer, es que si el número fuera distinto a cero y el exponente no, ¿para qué pondría? O sea, ¿no leería entonces el if exponente igual cero? ¿O no? Eso es lo que me confunde, la verdad. De nuevo, vuelve a... veamos un ejemplo. ¿Qué número? ¿Cuánto vale el número? Porque si uno pone número distinto de cero o exponente distinto de cero, basta que uno de los dos sea distinto de cero, ¿no? Porque hay un or, ¿o no? Claro, y eso es verdadero. Pero la ley de... Y eso es verdadero, no hay ningún problema. Yo necesito que los dos sean distintos a cero. No pueden ser los dos iguales a cero. Si los dos son iguales a cero, entonces está un problema. ¿Ya? Ok. ¿Más preguntas? ¿No hay más? Ya. Ok. Listo. Dado hasta acá, entonces hagamos cosas más entretenidas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a construir una función que lo que me va a hacer es contar el número de dígitos. ¿Ok? Entonces, básicamente yo tengo la función dígitos 3 del 3425 y me dice que vale 4. ¿Y por qué? Porque hay 4 dígitos. Dígitos de 23 me dice que hay 2 dígitos. Dígitos de 9 me dice que hay un dígito. ¿Ok? Y para eso les doy una indicación. Les digo que si yo tomo el 3425 y lo divido por 10, me dice que da 342. Y si yo tomo el 4 y lo divido por 10, me da 0. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo cuento los dígitos de un número? De hecho, lo van a necesitar, así que aprovechemos. De hecho, ya me preguntaron por esto. Así que hagamos cómo se cuentan los dígitos de un número. Bueno, retomemos las indicaciones. A tener presente, ¿cuántos dígitos hay entre el 0 y el 9? Hay uno. ¿De acuerdo? Entre el 0 y el 9, solo hay un dígito. Cuando yo digo 0, hay solo un dígito. Si digo 4, sigue siendo un dígito. Si digo 7, sigue siendo un dígito. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, entre el 0 y el 9,
siempre hay un dígito. Entonces, ¿cómo sé que voy a estar entre el 0 y el 9? Es que si yo tomo el número y lo divido por 10, esto me da 0. ¿Ok? Entonces, yo sé que voy a tener un dígito cuando la división por 10 da 0. ¿Están todos de acuerdo? Ya. Esa es la parte fácil. ¿Ya? Ahora hagamos la parte entretenida. La parte entretenida es esto. Si yo tengo un número de largo n, lo que yo necesito es achicarlo porque de esa manera me acerco al caso base. Al caso base es cuando hay solo un dígito. Yo sé que cuando hay solo un dígito, el número de dígitos es 1. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hay n dígitos, lo que yo puedo hacer es tomar el número, lo achico en 1 y digo es 1 más los n menos 1 dígitos que faltan por contar. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo es que si yo tomo un número, ese número de ahí, y lo divido por 10, entonces tengo el mismo número, pero ahora le falta un dígito. Acabo de quitar un dígito. ¿Ya? Así que lo que yo tengo es que el número de dígitos de un número de tamaño de largo n es 1 más los dígitos de un número de tamaño n menos 1. ¿Se entiende? Ah, pero hay una condición. Cuando dígitos solo tiene un dígito, ya sabemos cuánto vale. ¿De acuerdo? Cuando solo tiene un dígito, entonces, el número de dígitos es 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo ¿Por voy a qué le suma hacer... 1? ¿Perdón? ¿Por qué le suma 1? Porque yo necesito contar cuántos dígitos hay. ¿Cuántos dígitos tiene este número de acá? Ese número de ahí, yo no sé cuántos dígitos tiene. ¿De acuerdo? Lo que sé es que tiene 1 más el número de dígitos del mismo número, pero reducido en 10. Lo achiqué. ¿De acuerdo? Mira, aquí Ah, había 4, ahora solo hay hasta el 9. Lo achiqué en 1. Así que es 1 más el número de dígitos del número más chico. ¿Ok? Es decir, acabo de achicar el número. Lo achiqué, lo dejé más cortito. ¿Ya? Entonces ya, ahora ya entonces, tengo un número de tamaño, aquí ya tenía un número de tamaño n, aquí tengo un número de tamaño n menos 1 más 1. ¿Ya? Y está listo, está resuelto el problema. Solo que hay que escribirlo. ¿Ya? Escribámoslos. Ya. Ahí está la escritura del problema. La escritura del problema dice lo siguiente. Dije, ¿cuántos dígitos hay ¿cuántos dígitos hay en un número? Bueno, en un número, si lo divido por 10 y da 0, ¿cuántos dígitos hay? Bueno, revisemos lo que escribimos acá. Lo que escribimos acá dijimos es que si yo tomo el número y lo divido por 10, estoy entre el 0 y el 9. Así que solo tengo un dígito. ¿De acuerdo? Y eso es lo que acabo de escribir aquí. Entonces, si el número está entre 0 y 9, la división por 10 da 0, así que retorno 1. Y está listo. Está listo el caso base. Y el otro caso, bueno, perdón. El otro caso, bueno, va a ser los dígitos, perdón, 1 más los dígitos y el número lo achiqué. Y aquí es donde achiqué el número. ¿De acuerdo? Entonces ahora estoy pasando un número más pequeño. Ya no estoy pasando un número grande, estoy pasando un número más pequeño. ¿Ok? Entonces voy a contar 1 más el número de dígitos que hay con un número más pequeño. Y está listo, está resuelto el problema. ¿Preguntas? Sí, profe, Sí. el caso base, para encontrarlo es como ver qué tienen en común todos los ¿cómo se llama? Del 0 al 9. En este caso fue Es así. como, Claro. ya, Ujú. allá. Siempre, Tratar de ver la operación que hace que todos den como lo mismo. Como que yo voy exactamente. operando y de lo mismo. Exactamente. Ok. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Ya. Eh, antes de continuar, voy a retomar una cosa que señalé. Voy a quitar esto un poquito. Ya. A esta altura, yo los he forzado a hacer algunas clases, algunos ejercicios y algunas tareas
una tarea en realidad, y están haciendo la segunda parte de la tarea a partir de hoy. Y por supuesto, hay gente que ha encontrado una metodología para resolver la tarea, y hay otras personas que les ha costado un poco más resolver la tarea, ¿de acuerdo? Y eso es normal, ¿de acuerdo? Y es normal porque la metodología de hacer una tarea varía de persona a persona en cómo la enfrento, ¿ya? Hacer una tarea, hacer un ejercicio, no existe una única solución. De hecho, no existen dos soluciones iguales. Es re complicado encontrar dos soluciones iguales. Hasta ahora yo no lo he logrado. Siempre son soluciones distintas, ¿ya? El problema está en cómo resuelvo una tarea. ¿Cómo la resuelvo? ¿Cuál sería la mejor forma de resolver una tarea? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno recibe una tarea, apenas sale la tarea, apenas sale, uno tiene que ir y leer la tarea. Da lo mismo si la entiende o no, pero hay que leer la tarea apenas salga, completa. ¿De acuerdo? Y listo, ya leí la tarea, por lo menos la leí. La entendí, no importa, no entendí la tarea, pero la leí. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tengo que hacer es, antes de entrar a clase del profe o antes de entrar a la clase auxiliar, volver a leer la tarea por segunda vez. ¿De acuerdo? Y esta vez ya tengo una segunda lectura y se van a dar cuenta que muchas cosas que no entendieron en la primera lectura ya les son más claras en la segunda lectura, pero hay cosas que van a quedar pendientes sin entender, y ahí es donde ustedes tienen que aprovechar al profe de cátedra y al profe auxiliar y hacerle las preguntas de la tarea, del enunciado, que no entendieron el enunciado. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a tratar de resolver todas las dudas que tengan o a poner aclaraciones en el foro y todo lo que corresponda. Y ahí viene la tercera parte de resolver una tarea. Y la tercera parte de una tarea es volver a leer por tercera vez el enunciado de la tarea y ahora escribir las preguntas en el foro. Por favor, entiendan, en el foro. ¿Por qué en el foro? Porque en el foro puede haber más de una respuesta a sus dudas. Una respuesta que le da a una persona no necesariamente va a responder su duda. ¿De acuerdo? Por el contrario, en el foro yo he visto personas, de hecho hay gente que ha dado respuestas muy buenas. ¿De acuerdo? Y por supuesto hay respuestas que hay que ser corregidas, y para eso están los auxiliares, y estoy yo que tratamos de corregir cuando las respuestas son incorrectas. Pero el foro permite a todo el mundo avanzar en la tarea, no solo a quien está haciendo la tarea, sino también en otras personas que están haciendo las tareas y tienen dudas parecidas o similares, o porque quieren confirmar lo que están haciendo. ¿Ya? Utilicen el foro. ¿Ya? Entonces, a esa altura, leí la tarea 1 cuando salió, 2 cuando entré a clases, 3 porque empecé a preguntar en el foro. Y ahora necesito hacer lo que me están pidiendo hacer, que es escribir código. ¿De acuerdo? El código, escríbalo solo cuando hayan leído al menos 3 veces la tarea. No escriban antes. ¿De acuerdo? No escriban antes, porque todo lo que van a escribir antes de entender la tarea va a estar malo. Y van a perder tiempo y se van a sentir frustrados. ¿Ya? Listo. Entonces ahora voy a escribir código. ¿Qué escribo? Casi nada de código. Tengo que escribir muy poco código. ¿Ok? Si me piden una ecuación, bueno, practico la ecuación en la línea de comando hasta que la ecuación funcione. Y cuando la ecuación funcionó, cuando ya tengo lista la ecuación, para algunos ejemplos que estoy probando, recién construyo la función. Y ahora que tengo funcionando la función, la comienzo a probar de nuevo. Y ya tengo una función, una. ¿De acuerdo? Y eso lo repito para cada una de las funciones. Primero valido la línea de comando y después escribo la función. Valido la línea de comando y después escribo la función. Y eso me va a permitir tener n funciones. ¿Y por qué n funciones? Porque nosotros ya realizamos y ya les mandé a hacer un ejercicio de descomposición funcional. Es decir, separar todo en pedacitos. ¿Por qué en pedacitos? Porque es más fácil encontrar el error. Cuando uno comete un error, el hecho de poder establecer pequeñas funciones, uno dice, esta función está mala y la tengo que mejorar. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora tengo 2 o más funciones implementadas y ahora comienzo a mezclar las funciones. Y ahora sí, comienzo a probar una función que llama a la otra.
y voy viendo si funciona y así voy construyendo mi tarea. No construyo mi tarea escribiendo todo el código, porque si escriben todo el código y lo prueban, lo más probable es que no funcione. No solo no va a funcionar, encontrar el error va a ser re difícil. Y va a ser frustrante y van a generar anticuerpos contra la tarea y contra el profe que manda a hacer tareas canallas. ¿De acuerdo? Que son canallas, pero no importa. La idea es que ustedes vayan armando de a pedacitos la tarea, no la armen al tiro. ¿Okay? De hecho, yo que tengo muchos años de experiencia programando, cuando voy a resolver un problema, lo hago de a pedacitos. No trato de construir todo el código porque sé que no va a funcionar. Ya he pasado por eso muchas veces, muchas veces. Un código grande es un código que va a ir a dar al tarro de basura. Hay que escribir el pedacito y ir armándolo de pedacitos, de ladrillos. Tal como un Lego. Un Lego se arma de a pedacitos hasta que uno construye un mono grande. ¿De acuerdo? Así que si van a hacer una tarea, por favor, les pido que lean el enunciado, y también que lean el enunciado. Y recién comienzan a escribir pedacitos de código. ¿Ya? Finalmente, voy a establecer una hora de consultas para tareas. ¿De acuerdo? Voy a coordinarme con los auxiliares para poder definir alguna hora de consulta para tareas, para que ustedes puedan plantear todas sus dudas en las tareas. No es para resolver código, es para resolver consultas de la tarea, para ver qué cosas no están funcionando. Pero no es para que les vayan a ustedes a decir, profe, ¿cómo hago esto? Porque eso no le van a responder los auxiliares. ¿De acuerdo? La idea es tratar de entender qué tipo de errores están teniendo, por qué Python les dice tal tipo de error, por qué el planteamiento que ustedes están usando es correcto o incorrecto, ese tipo de discusión. ¿De acuerdo? Así que vamos a definir. No lo he conversado con los alumnos, este correo lo leí anoche a última hora, con los alumnos, con los auxiliares. Pero voy a coordinarme con los auxiliares para establecer un horario de consulta. ¿Ya? Ok. ¿Comentarios? Hola, profe. Dime. Soy la Javi, la Hola, Javi. auxiliar, ando de colada. Tenemos tráfico acá. ¿Ya? Deme, Javi. Quería hacer un comentario igual sobre la metodología. Una sugerencia a modo personal que a mí me ha funcionado harto es hacer un dibujo para cachar más o menos para dónde va la micro en la función antes de tirarme a programar. Porque hay veces en que uno dice, ah, ya, pero esta parte de aquí debería funcionar. Pero en realidad uno no sabe qué va a hacer en esa parte de ahí hasta que lo dibujas y lo escribes y dices, ah, aquí se suma o aquí se resta, por ejemplo. Gracias, Javi. Bien. Hay mucha metodología para hacer una tarea, no existe una. Pero lo más importante de hacer una tarea, y eso la Javi lo puede confirmar, es que hay que leer el enunciado, hay que leer el enunciado y hay que leer el enunciado. Mientras uno no tenga claro qué le te están pidiendo, uno no puede resolver la tarea. ¿Ok? Así que, por Profe, yo favor, tengo una duda. dime. Te dejo la parte B y C para octubre, para el 2 de octubre, porque se tiene que usar recursión, pero no necesariamente uno puede resolver, por ejemplo, la B con recursión, ¿cierto? Y dime cómo lo haces sin recursión. No, pregunto si sí o sí se hacen con recursión o no. Solo se resuelve con recursión, no tienes otro elemento. Porque, ojo, les vuelvo a avisar, si alguien conoce el while, alguien conoce el for y lo usa, tiene un 1 asegurado. Es gratis. ¿Ok? Los auxiliares son expertos en poner 1. ¿De acuerdo? No pueden usar ni for ni while. Tiene que ser recursividad. No existe el for y while para mí. ¿Ok? Así que si alguien está haciendo la tarea y la hizo sin con for y while, a corregir. Tienen tiempo. ¿Ya? Y Pero la tarea... ¿sí? Que si logré hacer la B sin recursión, probablemente esté mal entonces. Y no me he dado cuenta. Es que tú tienes que contar el número de dígitos de un número que no conoces, porque, ojo, el largo del root es desconocido. Ya lo puse en el foro. No sé cuántos dígitos tiene el root. No puedo asumir que tiene 10, 11, 8. No. Lo desconozco. Así que, Alejandro, no lo puedes hacer a mano. Ya, gracias. Desconozco el largo del root. Así que, claramente, ese es tu problema. Si lo hiciste a mano uno por uno, vamos mal. Hay que usar recursividad. Ya. ¿Aló? Sí, ¿Profe? dime. Para la tarea y para el ejercicio en general,
¿puedo usar una función que usted mostró en el PPT? Como por Sí. ejemplo la de cantidad de dígitos. Sí, por supuesto. Va a estar en el PPT. Sí, si está en el PPT lo pueden usar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Comentario, la tomé del apunte. La tomé de la clase del profe. ¿De acuerdo? Por favor, te pediría que nombre. ¿Ok? Recuerden, nombre y apellido de cada persona del curso. Gracias, Simón. ¿Más preguntas? Profe, a mí no me queda claro como el límite de las cosas que se pueden preguntar. Ah, pregunta, ahí te van a decir si no se puede. No se puede responder, te van a decir al tiro. Pregunta, siempre pregunta, es decir, nunca hay malas preguntas, solo malas respuestas, ¿de acuerdo? Así que pregúntenlo todo. ¿Ya? No hay ningún problema. Los auxiliares van a decirle sí, te puedo responder, y van a decir no, no te puedo responder porque eso es la solución de la tarea. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, Sí. hasta el momento casi siempre se va a ir reduciendo cuando uno haga el caso que no es base, o vamos a ver cosas que no se van reduciendo, que van aumentando, por ejemplo. Que No, los todos se casos que- reducen. Todos los casos que vamos acá se van a reducir y tenemos que llegar al caso base, o si no, el computador nunca va a parar. Ah, ya. ¿De acuerdo? De una u otra forma tenemos que detener el computador. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a la tarea, la parte A, como que existió como un problema que era los dígitos que terminaban en .0 o .5. Era como que todos estábamos bien complicados. Esas dudas las pongo por el foro y si no las entiendo, ¿se las puedo preguntar en la clase a usted o a los auxiliares mejor? Siempre plantea las dudas en todos lados, y de hecho el foro es una buena forma de establecerlo. ¿Ok? Y si no lo entendí con lo que pusieron en el foro... Siempre puedes preguntar a los auxiliares, a mí. Vamos a tener una clase ahora, voy a coordinar con los auxiliares para establecer un horario de consulta de las tareas, así que sí, siempre se puede hacer. Y te van a decir hasta dónde se puede o no se puede. ¿Ok? O sea que si ahora le pregunto, así como, profe, ¿me puede explicar cómo hacerlo? Podría... Claro, sí, se puede hacer, exactamente, sí. Sí. Ya. Vale, gracias. Ok. Profe, la política de la pizarra blanca no se puede utilizar con las tareas, ¿o sí? Sí, por supuesto, en las tareas y en los ejercicios se puede usar la pizarra blanca, no hay ningún problema. ¿Cómo obtener los números de 2 al 7 que asocio con los dígitos del root? ¡Ajá! Se perder tarea, les voy a pedir a los auxiliares que les enseñen un truco mañana, ¿de acuerdo? Para que puedan hacer una asociación de los números, saber dónde están parados. ¿Ya? Ok. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una duda, pero es como de notación. Dime. Por ejemplo, si tuviéramos una función 1 que me toma un real y lo transforma entero. ¿Ya? Y ya. Después tenemos la función 2 que a partir de la función 1 le suma 1. ¿Ya? Y listo. La duda es, al definir la receta de la función 2, está en los valores que ingresa, ¿tengo que poner que ingresa un entero o que ingresa un real? ¿Pero qué es lo que tú quieres que ingrese en la función? Tú decides cómo va a ser tu función. Si tu función tú dices que No, ingresa... pero mi función 2 se define a partir de la anterior, que toma un real y lo transforma entero. Entonces, esa es como mi duda. No me queda claro, espérate. Tú tienes una función f1 que recibe un número. ¿Ese número es un entero o un real? Es un real. Listo. Entonces él recibe un real y retorna ¿qué cosa? Un entero. Listo. Ya. ¿Y la función 2? A partir, la función 2 es función 1 más 5. Ya, pero la función 1 como retorna un entero, entonces la función 2 lo que recibe es un entero y retorna un entero. Ah, ya. Eso. Listo. ¿Más preguntas? Ya. Ok, entonces ahora aprovechemos de terminar la clase del día de hoy. Profe. Sí, dime. ¿Aló? Yo tengo una duda. Por ejemplo, en la tarea 1 parte A me pasaba mucho que al final el resultado siempre daba como un entero, pero daba .0. En ese caso, la función tengo que poner que entrega un float o un int. Claro, un float. Exactamente. Ya, aunque sea siempre .0. Sí. Ya, ok. Gracias. Ya estamos. Entonces ahora vamos a compartir Profe. pantalla. Sí, dime. Ya, perdón por preguntar. Dale, aprovecha. Que se podía ocupar en la tarea
poner INT para pasar como de punto cero a sin el punto cero. Ajá, alguien no leyó el foro. Acabo de atrapar a alguien que no leyó el foro. ¿Estaba en el foro, no? Estaba en el foro, así que sí, se podía usar, ¿de acuerdo? Y de hecho Ya. estaba en el foro puesto. Tienen que mirar el foro, por favor, vamos. Si miran el foro, se van a ahorrar un montón de preguntas que están resueltas ya. ¿Ok? En el foro se ponen muchas respuestas. Entre las preguntas que hacen, lo que uno responde, están todas las respuestas. ¿Ya? Así que lean el foro, hagan las consultas. Aprovechen eso. ¿Bien? Aprovechen que lleguen un montón de herramientas. Ustedes supieran lo privilegiado que son en tener herramientas como el foro de Ucurso. Yo hice clases en otra facultad de la Escuela de la Universidad de Chile que no utilizan Ucurso. Supieran lo difícil que es informar o tener una comunicación con los alumnos, con ustedes. ¿Okay? Ucurso es una excelente plataforma, tienen que aprovecharla. Yo he trabajado con muchas cosas, he visto muchas plataformas de educación donde uno pone material y Ucurso es genial. Sí, la FEN, exactamente. Alguien sopló ahí, exactamente. Okay. Ya. Ok, entonces, todo el mundo entendió cómo utilizar el cálculo de los dígitos, si contamos cuántos dígitos hay, ¿de acuerdo? Entonces, ya que todo el mundo es experto en el número de dígitos, por supuesto, yo, como buen profesor, les tengo un ejercicio, y el ejercicio lo que tienen que resolver y entregar el próximo jueves es sumar el número de dígitos, ¿de acuerdo? Y sumar el número de dígito es básicamente, tomo el número, 3, 4, 2, 5, y sumo cuántos dígitos tiene. En este caso me entrega 14, porque 3 más 4 da 7, 2 más 5 da 7, y 7 más 7 da 14. La suma de dígitos de 2, 3, por supuesto, da 5, la suma de dígitos de 9 da 9. ¿Ok? Indicación es una modificación de la función dígitos. ¿Ok? Se entrega el próximo jueves. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe. Sí. Es que justo se me cayó el internet. Se refería a como sumar los Los dígitos números. del número. Eso, los Sí, los dígitos del dígitos. Por número. ejemplo, el 3, 4, 2, 5, sumo 3 más 4 da 7, 2 más 5 da 7, 7 más 7 da 14 y estamos listos. Ah, ya. Eso. ¿Ok? Gracias. ¿Qué jueves? 2 días más. Exactamente. Es una tarea que demora escribir el código, hacer una modificación, media hora, 15 minutos. No demora más que eso. Una tarea muy cortita porque ya está resuelta acá. La solución es esta. La solución es de dígitos. ¿De acuerdo? Tienen que modificar esta función para poder construir esa D. ¿Ya? La solución es trivial, no va a ser complicada de hacer. Y van a aprovechar de ver la recursividad funcionando. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿No hay más preguntas? Ya, me porté bien, terminé la clase a la 1:05, ya no terminé a la 1:30 como todos los días. Yo les sugiero que hagan el problema de sumar dígitos lo antes posible, probar la función W/N y todas las restas de las funciones. Porque la próxima clase voy a enseñar más trucos de recursividad y cada vez seguir poniendo más y más complejo la recursividad. Por favor, aquellos que no entendieron la recursividad, hagan las preguntas, lean la materia y nos estaríamos viendo el próximo jueves. ¿Preguntas? ¿No hay más? Profe, Sí, dime, Sofía. de la tarea ya deberíamos poder hacer la parte B y la C, o es que no leí la parte C. Ajá, te ¿Deberíamos poder atrapé. hacerla? Te atrapé. Sí, ya la parte ya. B y C, ya tienen los elementos para empezar a hacer la parte B y C. Ya, gracias. ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? Yo leí la parte C de la tarea y quedé medio loco ahí, como que no caché qué hacer. O sea, Eso sí. Súper de verdad, malintencionado el profe, lo hizo así especialmente porque requiero que ustedes creen un diálogo que pueda uno interactuar, ¿de acuerdo? Y lo dejé, de hecho lo dice ahí explícitamente, lo más ambiguo posible para que ustedes creen lo que ustedes crean necesario.
¿De acuerdo? Pero puede ser cualquier cosa que funcione, va a estar bien. Sí, que funcione dentro de un rango aceptable, por supuesto. Por supuesto. Ujú. Profe, Sí, cuando habla de crear un diálogo, quiere decir esto como de colocar print con input, ¿cierto? Así como... Ah, exacto, Carlos, eso es. Que algo que le pregunte al auxiliar y el auxiliar pueda poner datos y pueda probar que la cosa funciona. vale, gracias. ¿Ok? Mañana el auxiliar nos pasará contenido para los ejercicios, para la tarea, es el mismo contenido, así que para ambos casos. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? hasta el momento la única forma que tenemos de determinar una recursión, o sea, una de estas recursividades, es con el caso base. Existe algo que yo he visto como que algo se llama break, y una cosa así, que es como una, con el loop, algo que ver con eso. Eso no lo vamos a ocupar. No, no ahora. Todavía No, son demasiado chicos para usarlo. ah, ¿Sí? ya. Aún son de pantalón corto. ¿Más preguntas? El dato num float in, sí, es cierto. Está correcto, José. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? Ya, muchachos. ¿Se acabó? Fue, como digo yo siempre, fue un placer para ustedes haber contado con mi presencia. No, no es cierto, pero igual. ¿Ok? Gracias por haber venido. Nos estamos viendo el próximo jueves. Voy a crear inmediatamente el espacio para que puedan entregar la tarea, el ejercicio. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber asistido a todos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Sí, profe, chau. Ya, profe, gracias. Chao. Chao. Bye. Profe, ¿cuántas tareas son en el semestre? Quiero hacer 4. No, pero fijé 3, creo. No, fijé 3 tareas. Están ya fijados los entregas y todo. Está todo ahí en el horario. En el horario, no sé. En los eventos creo que están por ahí. En algún lado del curso lo puse. ¿El calendario? ¿Dónde puse las cuestiones? Sí. En el calendario está todo. A ver, ¿el calendario? Sí. En el calendario está puesto todo, todas las actividades que hay. Ahí Ah, lo ya, pueden gracias, revisar. profe. ¿Ya? Mira el calendario, están todas las actividades.